Señor, tu gloria es tu peso. Tu gloria es la mayor expresión de tu esencia. Tú habitas en esa gloria que la Biblia define como inaccesible. Aún los ángeles tienen que cubrirse delante de ti por el resplandor de tu gloria. Te adoramos en esta mañana, te reconocemos, Señor. Sí, Señor, te reconocemos, Jesús. Lleno de gloria y majestad tú estás, Señor. Señor, corónate entre nosotros. Corónate entre nosotros, muévete con poder. Te glorificamos, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Jesús, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, que lo que harás al Señor, ahora sin canciones, tómese unos minutos con sus propias palabras, lo que salga de su corazón. Este es un tiempo en el que no tenemos letra impresa, pero que Dios va a recibir de ustedes lo que haya en su corazón, a modo de palabra, de agradecimiento, de reconocimiento, aún de petición en medio del reconocimiento, pero por un momento tómese este tiempo para honrarlo.
Oh, sí, Señor, te damos las gracias por esta mañana, Rey nuestro. Amén, amén. Tomen asientito. Bienvenidos todos a la casa del Señor, aquellos que saludamos hoy, los que fueron llegando también, que se han sumado a esta mañana. Bienvenida Sandra, le damos la bienvenida a Sandra esta mañana que está por primera vez en este culto. Como hacemos habitualmente, le damos la bienvenida. Ah, bueno. No sé si el calor, la pandemia, la cuarentena. Como hacemos habitualmente, le damos la bienvenida a Sandra. ¿Cómo es tu nombre, hija? Catalina. Catalina también está por primera vez, le damos la bienvenida esta mañana. Ahí se fueron despertando ya. ¿Hay alguien que está por primera vez en esta mañana que no conozca yo? Todos somos conocidos. Muy bien. Cada vez que me toca compartir esta semana tuve un colega nuestro de otra iglesia hablando conmigo un rato de otra ciudad, hablar un poco de la iglesia, el cristianismo, la fe, la pandemia y la cuarentena y nuestras familias y todo lo que uno habla cuando se encuentra con alguien que hace mucho que no ve y que comparte muchas cosas, que tenemos muchas cosas en común. Me van quedando algunas conclusiones a mí de cómo se va viviendo la fe cristiana, cómo vivimos el cristianismo y cómo debiéramos vivirlo, cómo está expresado en la palabra del Señor el seguir a Cristo y cómo de esa expresión que hay en la palabra del Señor, en algunos casos y por alguna circunstancia, nos vamos alejando de ese modelo de práctica de la fe cristiana, de ese modelo de discípulo del Señor Jesús. Entonces por ahí me pongo a pensar algunas cosas que escribo a la pasada, luego le doy forma de sermón, de bosquejo, lo guardo por allí y a veces lo predico rápido, otras veces no, lo pienso otro poco más, lo medito. Pero he estado pensando y preparé para esta mañana lo que la Biblia muestra en los evangelios, que por lo menos hubo 3 grupos de personas que siguieron a Jesús y cada uno de ellos lo siguió por alguna razón. Lo siguió de alguna manera, pero por alguna razón. Encontraban ellos algún sustento, algún fundamento en seguir a Jesús de ese modo. Y cuando digo yo hablo con la gente, me relaciono, hablo con colegas, tengo recuerdos personales, historia de vida, de alguna manera voy encontrando esa clasificación que muestra la Escritura, los Evangelios sobre todo, de esos tipos de personas que siguieron a Jesús y las cosas, a pesar de los años, no han cambiado demasiado y las razones por las cuales las personas siguen a Jesús de distintas maneras siguen siendo, para mí por lo menos, y tiene que ver con el argumento de este sermón, siguen siendo los mismos, los fundamentos de por qué hay distintas personas siguiendo a Jesús de distintos modos. Lo que muestra la Biblia con claridad que cuando Jesús predicaba y hacía milagros y daba pan y daba comida y hacía lo que las personas querían o necesitaban, muchas personas seguían a Jesús. Una de las maneras que muestra la Biblia o grupo de personas que seguían a Jesús eran las multitudes. Grandes multitudes seguían a Jesús. Si usted ha visto películas acerca del Señor, las reflejan muy bien. El cine ha reflejado muy bien este aspecto en el ministerio de Jesús. Estaba rodeado de un montón de personas, distintas personas, gobernantes, gente de la fuerza, podríamos decir soldados, gente muy humilde, gente influyente, todo tipo de gente. Multitud de gente seguía a Jesús. Pero esa clasificación que podemos encontrar en la Biblia, de esa multitud, no todos eran discípulos, que es la otra clasificación. ¿Y por qué seguía tanta gente a Jesús? ¿Y por qué esa gente no se hizo discípulo? ¿Por qué termina el Señor Jesús con esos 120 orando allá en el aposento esperando la promesa? Porque esa multitud de personas solo seguía a Jesús con una relación de interés, de lo que Jesús podía darles, de lo que ellos sabían a nivel emocional, espiritual, aún material, como fue la alimentación de los 5.000 o 6.000, según los números que aparecen en la Escritura. Era eso, era entender que ese Jesús podía darles algo que ellos necesitaban. Y no es que eso no sea legítimo, la verdad que es legítimo. Cuando uno sigue a Jesús o encuentra a Jesús, entiende que muchas de las cosas que necesitamos, si no todas, se encuentran en Cristo. Y a partir de esa relación, de lo primero que entendemos, por lo menos, de que Dios tiene lo que a nosotros nos hace falta, establecemos una relación con Él.
El punto es que en este caso, este tipo de personas solo seguía a Jesús por eso. Digo porque lo aclaro, no es que esté mal. Claro que Dios abunda de lo que yo necesito, lógicamente, entonces tengo un interés puesto en esa relación porque yo necesito de eso que Dios tiene, porque no tengo otro modo de tenerlo. El punto está que esa multitud de personas solo seguía a Jesús por interés y había establecido con el Señor una relación de interés. Por eso que en alguna porción que hay por allá por Juan, que ya vamos a citar, cuando alguna palabra del Señor no les cabía, cuando alguna expresión de Cristo no les venía bien, cuando el Señor no hacía algo que ellos esperaban, como el joven rico, por ejemplo, ya no lo siguieron a Jesús. No es que había un compromiso en seguir a Jesús más allá de lo que Jesús daba. No, ese era todo el compromiso, si es que se puede decir compromiso. Habían establecido con Jesús, la multitud, una relación de interés, nada más que de interés. La iglesia, el cristianismo, los templos están llenos de este tipo de personas que solo se relacionan con Dios por lo que Dios eventualmente pudiera darles. Para colmo, algunos predicadores solo ofrecen panes y peces y hacen del evangelio la propuesta, vengan a comer lo que Dios da, que no digo que esté mal, solo si eso es todo el mensaje, entonces sí está mal. O por lo menos tendrán un montón de gente en sus templos que solo sigan a Dios por algún interés. Y cuando ese interés que ellos tengan no esté debidamente suplido, ya no hay seguidor de Jesús allí. Muchos de nosotros tenemos en nuestros estados de WhatsApp o en algún otro lugar donde solemos poner esas frases célebres, seguidor de Cristo. O algunos lo hemos puesto, ahora tengo otro yo porque tiene que ver con un proyecto personal y una petición delante de Dios, pero solemos ponerlo. La verdad que nos identifica muy bien esa expresión. Somos seguidores de Cristo. La pregunta en esta mañana sería, ¿y cómo? ¿Somos seguidores de Cristo como lo seguía la multitud? Porque la verdad que Cristo en algún momento hasta tenía que parar y decirle a los discípulos, vámonos del otro lado del río porque la gente es mucha, porque no podemos comer, porque no podemos descansar. Ahora de ese tipo de gente no todos fueron discípulos. Porque insisto, habían establecido una relación con Jesús, solo de interés. Luego estaban los discípulos, que tenían con Jesús sí una relación de aprendices o de aprendiz. Querían estar con Jesús porque querían aprender de Jesús. Seguía sus enseñanzas, eso está mejor. Ya no era solo el interés de lo que me da, es lo que yo quiero aprender de Él. Porque va a decir la Escritura, el que dice permanecer en Cristo debe andar como Él anduvo en la primera carta de Juan. Esta segunda categoría de personas quería aprender las enseñanzas de Cristo. Iba a escuchar al Señor. No importaba si en esa ocasión el Señor le daba o no le daba, ellos querían escuchar. Habían establecido otro tipo de relación con Dios, que era, quiero aprender tus enseñanzas para luego moldear mi vida en función de eso. Y también hay, gracias a Dios, en la iglesia cristiana un montón de discípulos del Señor, que no solo se pueden haber acercado al Señor por una necesidad, porque repito, eso no está mal. El punto es cuando solo es esa la relación que vamos a plantearnos con Dios. Pero ellos, después de haberse acercado seguramente por muchas razones, ahora querían aprender del Señor. No querían solo lo que Dios les daba, querían lo que Dios les quería enseñar como modelo de vida a seguir. Así que si había panes, comerían pan como comieron ese día. Si no había pan, había enseñanza. E igual nos quedamos. Había beneficio, disfrutaban del beneficio. No había beneficio, igual nos quedamos. Porque querían aprender de Dios. No querían que esa relación se torne solamente de interés. O querían pasar a otra instancia en la relación. Que es, necesito aprender de vos. Quiero seguir tus enseñanzas. Quiero saber cómo relacionarme con vos mejor. Y ya la relación es otra. Hay muchas personas que van a muchas iglesias, pero que no dan ese paso. Que solo establecen con Dios una relación de interés. A ver cómo me puedo beneficiar con el Evangelio. Pero están estos otros, los segundos para mí. Los que pasando esa etapa, porque todos necesitamos de Dios. Eso no está mal. Establecemos una relación con Dios de discípulo,
y maestro. Pero luego la Biblia muestra, y ya lo vamos a ver con detalle, que estaban dentro de los discípulos los íntimos del Señor. Los que compartieron momentos muy claves en la vida y en el ministerio del Señor. Los que tuvieron una relación más que de aprendices, sino más bien una relación de amor y de confianza mutua. Porque es a estos a los que Cristo les confió cosas que no les confió a los demás. Fue a los íntimos a los que Cristo llamó en momentos clave que ya vamos a ver, y no al resto de los discípulos. Si habían ganado con el Señor o para con el Señor un nivel de confianza, para que Cristo les deposite después, como vamos a ver, algo muy preciado para el Señor, como fue su iglesia y como es la iglesia. Yo he contado alguna vez como testimonio, hablando con otro pastor amigo, acerca de un hermano de él que lo criticaba mucho, y yo le dije, ¿y qué le confió el Señor a ese tu hermano, al que te critica tanto? ¿Qué le confió Dios? ¿Cómo fue que expresa Dios la confianza en alguien? ¿Qué le dio? Para que tenga, para que administre, ¿qué le dio? Estos supieron ganarse la confianza del Señor. Y Dios les confió. Y ese ganarse la confianza tuvo que ver con cosas que ellos hicieron, ni bien lo conocieron a Cristo. Pero no solo con cosas que ellos hicieron, ni bien conocieron a Cristo, sino también cómo se mantuvieron en la fe cristiana. Alguna vez también he comentado y lo vuelvo a decir, tengo en mi mente la oración de un pastor en una iglesia que yo estaba ahí, de congresista, de un congreso, y lloraba este pastor grande diciéndole a Dios, no me dejes terminar mal. Y no sé qué pasó por su mente, pero lloraba mucho. Se vio cuando uno se olvida que está en un auditorio y la verdad, este pastor se olvidó y le decía a Dios, no me dejes terminar mal. Porque es importante empezar bien, pero ¿sabe cuántos terminaron mal? Es muy importante empezar bien los fundamentos de la fe cristiana, pero ¿sabe cuántos conozco yo que terminaron sus días? Parecía que vivían como si nunca hubiesen conocido a Dios. Pero es importante cómo hemos comenzado nuestra fe cristiana. Es más importante cómo se ha desarrollado nuestra vida cristiana. Y mucho más será como la terminemos algún día cuando Dios nos llame. En San Marcos, voy a hablar de los íntimos del Señor, en San Marcos, capítulo 1, está su llamamiento. Los íntimos del Señor eran 3, siempre eran 3. De 12 que eran los discípulos que estaban más con el Señor, un cuarto, 3 de 12, eran Pedro, Juan y Jacobo. Ellos estuvieron en los momentos más significativos de la vida del Señor. Estuvieron en el monte de la Transfiguración, pasaron a la pieza donde estaba la hija de Jairo muerta, ¿se acuerdan? Estos 3. Y también cuando el Señor oró en el Getsemaní, que pidió a 3 de sus discípulos que lo acompañen, son estos mismos 3. Son Juan, Pedro y Jacobo, hijos de Zebedeo, estos últimos. Como dije en San Marcos capítulo 1, verso 16 en adelante, está el primer contacto que tienen con Jesús. Allí empezó su carrera en la vida cristiana. Ahí empezaron con su relación con Dios. Hasta allí no conocían de Jesús. Y leemos San Marcos capítulo 1, versos 16 al 20. Para los hermanos que están siguiendo ¿por dónde salimos ahora a la mañana? Por Facebook, ¿no? Bueno, que busquen en su Biblia también. A veces uno se olvida que están los otros por allá a las vueltas. Cocinando deben estar porque andé por Facebook y que hace otras cosas. Párese un poquito si está cocinando, hermano. Me está filmando. Y vaya a la Biblia un ratito. Andando Jesús al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, vengan en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron y pasaron allí un poco más adelante y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.
Tres cosas que muestra allí el relato bíblico del primer encuentro que estos hombres tienen con Dios. Lo primero que muestra este relato bíblico, que su prioridad fue Dios. Acaban de conocer a Jesús. No tenían ni la mitad, ni la más mínima revelación de la que tenemos hoy nosotros, de quién es Jesús. Era un profeta más, a lo mejor. Era el Mesías, a lo mejor. No había tanta información por entonces. Sin embargo, desde el minuto 1 del encuentro con Cristo, su prioridad fue Dios. A tal punto que dice la Escritura que, como habla de jornaleros, el padre tenía alguna empresa seguramente. No eran pescadores independientes solamente, sino que tendrían algún capital. Se ve que no les importó demasiado eso. No es que estaba la familia, la empresa, el padre y por allá el llamamiento que Dios les estaba haciendo. No, su prioridad, número 1, Dios. Después todo lo demás. Así comenzaron estos tres hombres que luego ganan la confianza de Dios. Y la verdad es que muchos cristianos hemos comenzado así nuestra fe cristiana, hemos comenzado así nuestra vida cristiana. El punto es que la prioridad luego no pasa a ser Dios. Así arrancamos, muchos, otros no. Ellos sí arrancaron de ese modo. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Y cuando digo Dios, no digo vida cristiana, vida de iglesia, estar todo el tiempo acá en el templo. Digo Dios, las enseñanzas de Dios, la relación con Dios, el vínculo con Dios. Luego es el servicio que le prestamos a Dios. Su prioridad fue Dios. Ante el llamamiento del Señor, su obediencia fue inmediata. No sacaron cálculos. No tenían que ver hasta dónde iba a ser. Obedecieron. La primera palabra fue, síganme. Y la respuesta fue inmediata. Obedecer. Muchos empezamos nuestra carrera cristiana obedeciendo al Señor. Por eso dije, no solo el inicio, sino el desarrollo también vamos a ver. El punto es que después, como ya Dios no es nuestra prioridad, entonces obedecer a Dios no va a ser nuestra prioridad. Porque para que obedezcamos a Dios como prioridad en la vida, primeramente ese Dios debe ser prioridad en la vida. Y así como desplazamos a Dios a un segundo, tercero, cuarto lugar, también las demandas de Dios se desplazan. Nadie va a obedecer a Dios como prioridad si no tiene a Dios como prioridad primero. Y analice a cualquier cristiano que usted conozca, dentro, fuera de su familia, vecino, conocido. Si Dios no es su prioridad, empiezan a vivir de manera que no representa la fe cristiana, porque ya obedecer a Dios no será su prioridad. Lo segundo, que estos hombres, su obediencia fue inmediata, sin cálculo alguno. Era obedecer. ¿Es seguir a qué? No sabemos. ¿Es seguir hacia dónde? Tampoco sabemos, pero lo seguimos, obedecemos. Y lo tercero que desprende ese relato es que estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Esto de estar dispuesto a dejarlo todo es interesante, porque no todos dejaron todo. Y no a todos el Señor le pidió que dejen todo. Otra realidad espiritual interesantísima. Cuando el Señor vio que un joven rico estaba preso de sus posesiones, le dijo, vendé tus posesiones, pero Mateo era rico y no le dijo a Mateo, vendé tus posesiones. Cuando Dios lleva a las personas a ese punto es porque la persona tiene algún problema en eso. Así que usted conoce el relato, el joven rico dijo, no, me está pidiendo mucho, la verdad que dejarlo todo no. Y no lo siguió a Jesús, porque para ese joven la prioridad eran sus posesiones. Y no estaba dispuesto a poner a Cristo por delante. Primero estaban sus posesiones. El Señor cuando habló de esto, habló del rico insensato, ¿se acuerdan? Aquellos que no viven no más que para aquí. Y el que no vive más que para aquí, es muy probable que desarrolle también otro pecado, que es no vivir más que para sí. Porque usted recordará el relato del hombre rico, el necio rico, dijo, he llenado estos graneros, ya los graneros no me alcanzan. Y no dijo, voy a repartir, porque la verdad que es mucho. Me voy a hacer otro granero más grande, dijo el rico. Y voy a llenar con más granos mis otros graneros. Y dice esta frase el Señor. Necio, hoy vienen a buscar tu alma. Se te terminó la vida, no hay más tiempo. Y lo único que hiciste fue vivir para vos y vivir para acá.
y no sembraste nada para la eternidad. Estos hombres estuvieron dispuestos a dejarlo todo. En el caso de ellos lo dejaron, como dije. Otros, la verdad que no, pero en el caso de ellos, sí. Pero luego, ¿cómo fue el desarrollo de su fe? En Lucas capítulo 8 encontramos que ese inicio luego fue consolidado en el desarrollo de su relación con Cristo. Porque como dije, yo vengo del tiempo de las campañas también. ¿Cuántos hacían campaña en el 80? Los más viejitos. Las campañas de la década del 80 fueron famosas, de Anacondia y compañía, y ahí todos nosotros, los pibitos con las guitarras, y veíamos un montón de multitudes, se acercaban a las carpas, las campañas se hacían en lugares grandes, sonidos extraordinarios, grandes parlantes, buena música, un montón de gente que a los 2 años analizabas el progreso de esas vidas cristianas y no quedaba mucho, casi nada. En San Lucas, como dije, capítulo 8, encontramos que estos hombres eran hombres de fe. Capítulo 8 y verso 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. La casa era la de Jairo y estaba allí su hija muerta. Entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre, lógicamente, y a la madre, la familia íntima de la niña. Eran hombres de fe. Cuenta la Escritura que contrataban lloronas en ese tiempo, los velorios, cuando el velorio venía medio pum para abajo, se contrataba gente que llore para que den más sentido, más sentimiento al difunto. Así que el Señor en ese contexto va a la casa, un montón de gente que lloraba porque realmente quería a la nena y otro montón que lloraba porque le habían pagado para que llore. Y una decepción seguramente que Cristo había encontrado, una falta de fe, una incredulidad que agarró solamente a 3 de ellos, estos 3. Dijo, vengan conmigo al dormitorio, y allí hizo un milagro. Eran hombres de fe, eran hombres que estaban seguros de lo que Jesús podía hacer. Mi pregunta será, a veces le pregunto al Señor o a la Biblia, ¿por qué los otros no, Señor? Viste que hay un refrán que dice, en el poder está la fuerza está en el poder, en la unión está el poder. Se ve que no. Se ve que sumando a veces se resta cuando se suma la persona equivocada. Porque si en esa habitación entraba alguno que diga, Señor, irás a poder. El Señor llevó a personas que tenían fe. Estos discípulos en el caminar con Dios habían desarrollado fe. Eran hombres de fe. No solo que lo dieron todo, obedecieron inmediatamente y estuvieron dispuestos a dejarlo todo, sino que habían desarrollado fe. Estaban seguros de lo que Dios podía hacer y se fueron y se jugaron con Dios allí en la habitación de aquella niña. Luego cuenta la Biblia en Lucas capítulo 9, pero verso 28. Aconteció que 8 días después de estas palabras, tomó el Señor a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, al monte de la transfiguración. Para los que anotan Lucas 9, 28, eran hombres de oración. Habían conocido de Dios, habían dejado todo por Dios, habían obedecido al Señor. Eran hombres de fe, pero también eran hombres de comunión con Dios. El Señor iba a mostrar su gloria por primera vez en la tierra, mostrarse glorificado, y también elige a estos 3 para que estén con Él. Los íntimos de Dios son personas de oración. Dios no reconoce a nadie como íntimo, que no se acuerda que tiene que orar de vez en cuando. No hay una posibilidad de intimidad con Dios y distanciamiento con Dios. Es como lo que te digo de que si Dios no es primero, la obediencia a Dios tampoco lo será. Si Dios no es primero, la comunión tampoco lo será. ¿Cuántos están enamorados de sus cónyuges? Levanten la mano, porque algunos los tienen sentados al lado, así que un lío cuando vuelvan. El que no lo tiene, si no está acá y no la quiere levantar. Pues por ahí lo ven, ¿no? No lo ven porque está grabando para acá, tampoco. Nadie obliga a un cónyuge enamorado a estar con su amado, su amada. Es algo que nace del corazón. Nadie necesita que te digan, tenés que atenderla, tenés que amarla, tenés que cuidarla. Cuando hay amor, me digo. En la relación con Dios, estos hombres tenían comunión con Él. En el desarrollo de la fe cristiana, no solo tenían fe, sino que habían desarrollado comunión con Dios. Eran personas de oración.
Muchas de esas personas que yo cito, que han empezado bien la carrera de la vida cristiana, luego no han desarrollado fe y tampoco han desarrollado comunión con Dios. Por eso que, como digo, para el final tampoco son confiables para Dios. Porque Dios no va a confiarte sus bienes, sus tesoros, como dice en la parábola de los talentos, a menos que estés cerca de Él. Estos hombres eran hombres de comunión con Dios. Eran hombres fieles y comprometidos con la verdad de Dios. En los Hechos, capítulo 4, vemos que cuando el Sanedrín los llama y los amenaza para que no sigan predicando, ellos responden, mas Pedro y Juan respondieron, Hechos capítulo 4, versos 19 y 20, respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes o a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hombres comprometidos con Dios, hombres fieles a las verdades de Dios. Fueron llamados, amenazados, no prediquen más. Y ellos dijeron, no, nosotros tenemos un compromiso que hemos asumido con Dios. No solo que lo obedecimos allá hace años atrás cuando Él nos llamó, no, hoy en el presente somos cristianos comprometidos con Dios y no vamos a dejar de decir lo que Dios nos ha mandado decir, ni vamos a dejar de decir lo que nosotros mismos hemos visto. Eran cristianos comprometidos y fieles a Dios. Pero insisto, si no está Dios primero en nuestros corazones, tampoco estará la fidelidad y el compromiso con Dios, porque de eso se desprende. También eran personas humanas, porque cuando uno ve estas cosas en la Biblia dice, claro, pero eran personas muy especiales, muy diferentes. No podríamos calificar nunca a nosotros para ser íntimos. No, sí, la Biblia muestra que ellos eran ambiciosos. Mateo capítulo 19, verso 27. Es Pedro el que le dice al Señor, nosotros dejamos todo, ¿y qué tenemos como recompensa? ¿Qué nos va a dar? Cuando dejan todo parecía que estaban absolutamente desprendidos, pero después Pedro el que le dice al Señor, Señor, nosotros dejamos todo, ¿cuál es nuestro rédito? ¿Cuál es la recompensa que vos tenés preparada para nosotros? Y mostraron así ambición, porque la tenían, no eran perfectos. También en Marcos capítulo 9, verso 38, prohibieron a otros cristianos predicar porque eran totalitarios. Ellos querían tener la exclusiva. Y cuando vieron que otros predicaban, le dijeron al Señor, nosotros fuimos y le prohibimos que lo hagan. Dijo Cristo, no, déjenlo predicar, porque el que conmigo junta no desparrama. En Lucas capítulo 9, cuando los samaritanos no dejaron entrar a Jesús, verso 54, dijeron, ¿querés que le pidamos como Elías fuego del cielo y los queme vivos? Ellos. Estos hombres de fe, de oración, de comunión con Dios, cuya prioridad fue Dios, vengativos e intolerantes. No eran perfectos. Habían dispuesto su corazón para con Dios, pero no eran perfectos. Como vos y yo podemos ser íntimos de Dios, aún con nuestros defectos, si por lo menos calificamos con esa clasificación que de ellos describe la Escritura. Se dejaron transformar. Ellos no eran perfectos, pero se dejaron transformar. No es que como vinieron, sirvieron al Señor y cada palabra que el Señor les dio correctiva la rechazaron, sino por el contrario. En San Juan capítulo 6, versos 68 y 69, está cuando Cristo le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Dura palabra es esta, le dice Pedro también, porque Pedro era el que más hablaba. Dura palabra es esta, mucha gente se ha ido. Cristo se vuelve y le dice a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Y qué contestó Pedro? ¿Dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida. ¿Dónde iremos? Se dejaron transformar por la palabra de Dios. Cuando el Señor les apuntaba algo a través de su palabra, no decían, no es para mí, esto es para el pastor Marcelo, es para Andrea. No, decían, es para mí, porque yo quiero transformarme. Y así, aunque tenían defectos, siguieron siendo íntimos de Dios, pero porque se permitieron la transformación. Yo conozco un montón de cristianos que no le han permitido a Dios la transformación, entonces se quedan en su peregrinar de la vida cristiana. No le dan prioridad a Dios, no le dan prioridad al trato de Dios, no se permiten la transformación de Dios. Resultado, no pueden ser íntimos de Dios. No puede confiarles Dios mucho, esa es la realidad. Allí quedaron. Arrancaron bien, si es que arrancaron bien. El desarrollo no fue tan bueno,
Y no sé el final. La verdad que no sé el final. Fueron hombres dóciles al obrar del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 11 también, Pedro está dando el informe sobre lo que pasó en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 11 y verso 15, comencé a hablar, cuenta Pedro, y cayó el Espíritu sobre ellos también como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y dice Pedro, si Dios les concedió también a ellos, hablando de los gentiles, el mismo don que a nosotros, que hemos creído en Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Este es Pedro el que habla, dócil al obrar del Espíritu Santo. ¿Quién era yo, dice Pedro, para no reconocer lo que Dios estaba haciendo en los demás? Pedro, que era de los de la circuncisión encima. Pedro era de los rígidos, de los que querían volver a judaizar, según lo reprende Pablo. ¿Se acuerdan? Sin embargo, él dice, no, yo contra Dios no, contra el Espíritu de Dios no. Esos eran los íntimos de Dios, dóciles al obrar de su Espíritu Santo. En Gálatas, capítulo 2 y verso 9, para los que anotan, se mencionan a estos tres como columnas de la iglesia, comprometidos a sostener la iglesia de Cristo. Los íntimos de Dios asumimos un compromiso de sostener la iglesia de Cristo. Dice, estos que eran considerados, ¿qué dice? Columnas en la iglesia de Jerusalén. Los años habían pasado, aquel episodio a la vera del mar había terminado, aquella obediencia inmediata, aquella disposición a obedecer rápido, aquella apertura y renunciamiento a dejarlo todo, había quedado atrás. Ahora estaban siendo columnas de la iglesia de Dios. Qué vida rica tuvieron en la fe cristiana. Con el paso de los años habían ido creciendo y ahora Dios les confiaba la iglesia de Él. Los que son íntimos de Dios aprendieron algo. ¿Alguien sufre el corazón? ¿Están todos bien? ¿Tomaron la pastillita antes de venir? Tómenla, si no, porque acá hay sonido de todo tipo. O están todos vivos. Ninguno partió a la eternidad. Los íntimos del Señor sostuvieron la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor, para el Señor, es su esposa, es su novia, la que va a ser su esposa. Y el paralelismo que usa Cristo para hablar de la iglesia es el mismo de los esposos, cuando dice, maridos, amen a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Ahí el Colorado la agarra a luz, porque se acordó que la Biblia lo decía ahí. Maridos, amen a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es el nivel de amor que pone el Señor. Estos entendieron que para Cristo la iglesia era su amada, era su esposa. Vieron que yo a veces le digo, no hable mal de la iglesia, nunca tenga expresión de la iglesia, porque la iglesia es la esposa del Cordero. En todo caso diga el hermanito tal, la hermanita tal, qué difícil que se pone, ¿a quién enganchó? Total, a Raúl que se va, qué difícil se pone Raúl a veces. Eso es una cosa. Hablar de la iglesia con desprecio es hablar de la novia de Cristo. Nunca lo haga. Por otro lado, estos estaban dispuestos a sostener la iglesia del Señor. Cristo ya se había ido al cielo. Ellos fueron depositarios de esa confianza de Dios. Yo celebro estas cosas que Dios hace con aquellos que son fieles a Él, porque le deja ni más ni menos que el sostenimiento de su santa iglesia. ¡Qué belleza! ¡Qué vida rica! Porque podrían haber empezado bien, y haber terminado muy mal. Sin embargo, terminan sus días siendo pilares en la iglesia de Dios. ¿Cuántos años hace que estás en el camino del Señor? ¿Cuánto tiempo llevas? Dios puede confiarte algo para sostener. Y si Dios te confía algo para que te sostenga, para que sostengas, eso que Dios deposita en vos para que vos sostengas, ¿se sostendrá? ¿Se sostendrá? Jacobo murió decapitado por Herodes.
Pedro, crucificado a su pedido, según la tradición, boca abajo por Nerón. El único que murió de muerte natural fue Juan. Después de la isla de Patmos, que es lo último que sabemos de la Biblia, la historia dice que volvió, se fue, lo liberaron y terminó sus días en Turquía, lo que hoy es Turquía, y habría muerto de muerte natural, por lo menos por lo que se sabe. Los otros dos murieron como mártires. Y yo puse fieles hasta morir. Fieles hasta morir. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cuántos seguidores de Cristo hay acá? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay? Si puede levantar su mano. ¿No le pesa mucho? Y si no sigue a Cristo, no sé qué hace acá, la verdad. Por ahí vino a Carrefour, le quedó de paso. No, han venido a un culto. La pregunta a hacernos ahora es, ¿y cómo está siguiendo a Jesús? ¿Como la multitud? ¿Por lo que Dios me da? ¿Por el beneficio que puedo tener? ¿Por las bendiciones que puedo recibir? ¿Está siguiéndolo como un discípulo, por lo menos? Queriendo aprender, ver de sus enseñanzas, de su forma de vida, siendo un buen referente para la sociedad. Somos discípulos del Señor, somos seguidores de Él. Así nos conducimos en esta tierra, porque somos seguidores de Él. ¿O está siguiendo al Señor como un íntimo? Como aquellos cuya prioridad es Dios. Como aquellos cuya obediencia es inmediata. Como aquellos que están dispuestos a dejarlo todo si Dios lo pidiera, pero no estamos atados a nada, la verdad. Como aquellos que hemos desarrollado una vida cristiana de oración, de comunión, de fe, de confianza, de compromiso, de fidelidad, como esos, o simplemente como asistentes a una comunidad cristiana, que puede ser esta o cualquier otra, pero nunca pasar a ese estadio de intimidad con Dios. Cierren sus ojos por un momento. Ese fue mi hijo Tomás. Disculpen los que sufren del corazón. Preséntese por un momento delante del Señor. A lo mejor usted nunca había escuchado un planteo de este tipo. Ni siquiera sabía que en la Escritura, por lo menos en los Evangelios, se muestra esta clasificación de seguidores. Yo voy a poner la M de multitud, la D de discípulo y la I de íntimo. Y usted con toda honestidad, dígale al Señor, yo hoy me pondría, Señor, en la lista de la M. No te he seguido más que por lo que me das, por las bendiciones que sé que tengo. Pero esta mañana quiero cambiar. Por lo menos pasar a la lista de la D, la de los discípulos. Quiero ser conocido como un seguidor tuyo, como un practicante de tus enseñanzas, comprometido con tu nombre, con tu evangelio. Y aquellos que han estado por muchos años en la hilera de la D, a lo mejor quieran decirle a Dios esta mañana, cómo me gustaría ser tu íntimo, Señor, tu íntima. Que para esos momentos me elijas a mí. Cuando vayas a hacer cosas importantes en esta tierra, me elijas a mí. Y cuando tengas que pensar en alguien para confiarle, ser columna, ser sostén, me elijas a mí. Que sea fiel, comprometido con vos, hasta que me toque partir. No solo vivir para Dios,
ellos estuvieron dispuestos a morir por Dios. Hasta vivir para Dios, para los que hemos nacido en el Evangelio, hijos de pastores, se ha hecho una forma de vida. Uno fue decapitado, el otro crucificado boca abajo a pedido de Él. No solo es vivir para Dios, es estar dispuesto a morir por Dios. Si en esta mañana vas a cambiarte de hilera, no sé en cuál estás, eso lo vas a decir vos. Quiero que pongas tu mano en el corazón y le digas con sinceridad al Señor: yo he estado en la M, Señor, me voy a ir de ahí. O yo he estado en la D, Señor, quiero dar un paso más. Quiero dar un paso más. Y si sos íntimo del Señor, yo me voy a gozar de todo lo que Dios te confíe. Porque así es. Los íntimos de Dios son depositarios de la confianza de Dios. Padre bueno, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Todos los que estamos aquí, de un modo u otro, te seguimos. Todos los que estamos aquí, de un modo u otro, te conocemos. Aún seguramente habrá quien no conocía esta clasificación o se le hizo la luz a partir de esta clasificación. Hay quienes te han seguido por lo que vos les has dado y no se desarrollaron más. Nunca fueron cristianos de oración, ni cristianos de fe, ni cristianos comprometidos. El tiempo pasó, los años pasaron y todavía no les pudiste confiar nada, o no mucho. Otros, seguramente en esta mañana, en el templo, a través del Face, están en la categoría de íntimos. Son hombres de oración, mujeres de oración, comprometidos, comprometidas con Dios, confiables para el Señor. Aún así, tenemos mucho por delante. Yo creo que por lo menos en Argentina no moriremos como mártires, pero como nos toque morir, que nos encuentren siendo comprometidos con Dios, siempre. Que la última referencia de nosotros sea el Rolón, que era columna ahí en Olavarría, y Ostertag, y Basualdo, y Mielgo, y Sass, quien sea. Que ese sea nuestro testimonio final. Gracias, Padre, en esta mañana, por tu bendita palabra. Cautiva nuestros corazones hoy. Y si alguno vuelve a vos, como siempre lo has hecho, los vas a abrazar. Vas a extender tus brazos de amor y de gracia. Ellos van a crecer, van a madurar, se van a consolidar. Y van a ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres fieles y comprometidos contigo. Gracias te damos en esta mañana, Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, amados. El Señor los bendiga, siga obrando por su Espíritu en ustedes. De la manera que llegaron, vuelvan a sus hogares. Bendecida semana. A los que comienzan las clases mañana, que Dios los bendiga, los guarde, les dé sabiduría y fortaleza. Nos vemos. La tierra se estremece, los muros caerán.
rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos solo, vamos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi